Listo, ya estamos grabando. Bueno, les pregunto, ¿alguien ha tenido problema para el ingreso a la plataforma? ¿Todos perfecto? Listo. Entonces, hoy vamos a seguir acá en el módulo 1. Vamos a ver el porqué del Power BI. ¿Listo? Listo, como les comentaba ayer, como hablábamos el martes, voy a apagar la cámara como para optimizar un poco el ancho de banda. Como les comentaba ayer, nuestro curso está enfocado en la utilización de la herramienta Power BI. Power BI en realidad es una herramienta que nos sirve para análisis de inteligencia de negocios. Es una herramienta de software de la casa Microsoft. Microsoft, como todos los elementos que ustedes utilizan por lo general, incluyendo el correo, entonces el Word, el Excel, el PowerPoint. Entonces Power BI es la herramienta para análisis de datos de inteligencia de negocios de Microsoft. ¿Listo? ¿Por qué Power BI? ¿Por qué Power BI ha cogido tanto auge y por qué se utiliza tanto Power BI? Pues una de las razones es, primero, pues como es una herramienta de Microsoft, entonces el ambiente de trabajo de Power BI es muy parecido a lo que ustedes trabajan diariamente. Me refiero a diariamente es que encuentran similitud en los botones, en las barras de menús. De hecho, la colocación de los menús están casi que en el mismo lado, entonces encuentras menú como archivo, como editar, entonces es muy familiar el acceso a la herramienta, ¿sí? Entonces, Power BI es básicamente Power Business Intelligence, es un conjunto de funciones y herramientas que operan como una solución de análisis empresarial. Esta aplicación entonces nos permite, primero que todo, pues sí, el principal o la principal función de ellos es visualizar, pero una gran función que tiene el Power BI es analizar esos datos con el fin de poder sacar y brindar información relevante o convertir, como veíamos en la sesión pasada, esos datos en conocimiento del negocio. Entonces, la idea es que podamos tomar decisiones más sencillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque podamos poder conjugar en una sola herramienta información de varios lados, ¿sí? Y al final esta información es visual, es que no es lo mismo ver todas esas filas y columnas que vemos cuando tenemos muchos datos, ¿cierto? A verlas graficadas. Cuando uno ve un gráfico ya de entrada, uno ya la mente cambia y trata de analizar y de pensar en otra forma. Entonces esa es la idea del Power BI. Es interactiva porque pues como veíamos Power BI es una de las herramientas para inteligencia de negocios moderna que nos permite ser interactivo con los datos y que la información que estamos presentando sea interactivo. Y nos da la posibilidad de que los datos estén actualizados en tiempo real, ¿sí? ¿A través de qué? Pues de dashboard, los cuadros de mando que se utilizan de manera interactiva e intuitivos, ¿vale? ¿Qué no es Power BI? Primero miremos esto, que todo el mundo dice, ¿qué es Power BI? No, ¿qué no es Power BI? Pues Power BI definitivamente no es un Excel con superpoderes. De hecho, unas cosas se hacen en Excel, hay algunas cosas que se hacen en Excel y hay otras cosas que se hacen en Power BI y funcionan totalmente diferente. Claro, ustedes me van a decir, y de pronto los que manejan Excel a fondo, que lo utilizan a diario que se han dado la tarea de, de utilizarlo de utilizar la mayor cantidad de herramientas que tiene Excel. De hecho, Excel en este momento tiene varias herramientas de Power BI, como el Power Pivot y el Power Query, ¿sí? Herramientas que vamos a ver que están en Power BI y que también se pueden utilizar en Excel, ¿sí? Sin embargo, Excel es una cosa y Power BI es otra cosa. Básicamente lo que nos limita en Excel y pues de una vez entramos a mirar un tema que es importante, es que Excel nos limita en la cantidad de información que puedo manejar, ¿no? Entonces, eso ya es como el primer caso que tenemos ahí. No reemplaza tampoco el Excel, o sea, Power BI no va a reemplazar Excel. Hay unas cosas que definitivamente nos toca hacer en Excel, lo vamos a ver, o bueno, en Excel o en otros manejadores de datos, ¿vale?
No es un reporteador, no lo miremos como un reporteador. Sí, claro, ahí vemos dashboard, vemos visualizaciones, pero definitivamente no lo miremos solamente como el reporteador. Sin embargo, vamos a ver y a notar que hay como varios roles dentro de Power BI. Pues sí, uno de los roles puede ser que hay personas que solamente se dedican a hacer reportes, ¿sí? Toman la información, ya alguien se las limpió y esa persona es muy dura o son muy duchos en el tema de hacer reportes y diagramas muy bonitos y visuales y todo ese cuento, ¿sí? Y pues ahí viene la otra acción, no son solo gráficos bonitos, porque yo me acuerdo que en Excel también se pueden hacer los gráficos, gráficos muy bonitos, tienen más trabajo que en Power BI, pero no es solo gráficos bonitos, ¿vale? El chiste de Power BI es para sacarle el mayor provecho al Power BI, en realidad lo que necesitamos es analizar los datos y llegar a tener datos consistentes y precisos, ¿vale? Entonces, quería que primero que revisáramos. ¿Listo? Algunas ventajas del Power BI. Su flexibilidad pues, permite extraer información de mucha gama de escenarios. Ahorita cuando entremos a Power BI se van a dar cuenta que puedo extraer información de archivos planos, de Excel, de bases de datos desde Access hasta Oracle, Power Builder, ¿sí? SQL Server. Entonces puedo extraer datos de diferentes fuentes. Puedo extraer datos directamente de la web. Entonces la flexibilidad y día tras día en las mejoras que ha tenido, que va teniendo Power BI, aparecen más conexiones a diferentes tipos de datos. Nos permite procesar, optimizamos, limpiamos, transformamos esos datos que traemos allá, que podemos tener de varios accesos, de varios escenarios, nos permite combinarlos, ¿sí? Y analizarlos en profundidad dentro de su propia estructura. La innovación, ¿por qué hablamos de innovar? La innovación en realidad es obtener herramientas nuevas, ¿sí? Yo innovo cuando muestro algo nuevo y la ventaja que tiene Power BI es que yo puedo volver tan interactivos los datos que la información que tengo en tiempo real se vuelve muy importante para la toma de decisiones. Personalizo, diseño informes. Hay unos informes y hay gente, como les decía, que se dedica y que son muy cuidadosos en hacer informes y hacen unos dashboards y unos cuadros de control muy, muy interesantes. Podemos crear temas, darle formatos, diseñarlos, ¿sí? La otra ventaja que tiene Power BI con respecto de pronto a algunas plataformas es que es multiplataforma. Yo puedo, y de ahorita lo vamos a ver, el entorno de Power BI, lo puedo, lo puedo utilizar desde el computador hasta servicios en la nube y llego hasta dispositivos móviles. O sea, hay una herramienta muy interesante de Power BI para manejar en los dispositivos móviles. Entonces, esas son unas ventajas de Power BI con respecto a otras. Perdón, no sé si fui yo solo, pero se le fue la voz al profe. Sí, sí, sí. Sí, se le fue. Datos. ¿Me escuchan ahí? Se te está escuchando entrecortado, profe. Creo que es como Entrecortado, ¿cierto? falla Denme de un red. minuto yo. Sí, espera un momento. ¿Mejoró un poco? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, señor. señor. Vale. ¿Hasta qué parte me escucharon? Qué pena con ustedes. Yo lo escuché hasta la diapositiva anterior terminando las Está la 5. siguiente intermitente. Hasta esta multiplataforma. Sí, está por ahí, se alcanzó a Sí, escuchar señor. claro. Perfecto, gracias. Qué pena con ustedes. Entonces, estamos viendo las ventajas. Una de los usos comunes, estamos viendo los usos comunes de Power BI con respecto al tema de análisis e inteligencia de negocios es conectar a datos. Nos vamos a conectar a varias fuentes de datos. Una parte muy importante del análisis es la transformación y la limpieza de los datos. ¿Para qué? Para poder crear un modelo de datos consistente. Sí, señora. Crea- A ver, ¿Perdón?
Hola. ¿Alguien estaba hablando? ¿Perdón? Es que hay un retorno lento con algunas de los compañeros, profe. Para los que están en algunas oficinas, el retorno está un poquito lento de la información. Ah, y ya estoy conectado por cable. No, 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 digo para para nosotros, algunos que estamos en oficinas, el retorno está un poquito lento, entonces no creo que es dando respuesta a lo que habías preguntado antes, que si te escuchaban bien. Vale, qué pena, sí. Ah, perfecto. Gracias, César. Muy amable. Entonces, hablábamos de transformar, limpiar datos. Esta parte, aunque es un uso común, es muy importante. Lo vamos a tener muy en cuenta. No simplemente es cargar los archivos y tratar de visualizarlos. Quizás si no los transformo, si no los analizo, si no los limpio, nuestros informes, dashboard y visualizaciones no van a salir de la mejor manera. ¿Listo? Creamos objetos visuales, gráficos, grafos, ¿sí? Para representar visualmente los datos. También creamos informes como colecciones de objetos visuales en una o varias páginas de informes. O sea, vamos a tener varias páginas para movernos dentro de nuestra área de trabajo. Otra opción muy importante en el Power BI es la de compartir los informes con otros usuarios mediante servicios de Power BI. Aquí es muy importante, digamos, lo que vamos a ver, lo vamos a trabajar en la herramienta de Power BI Desktop, que es la que instalamos en el computador. Pero acuérdense que a partir del mensaje que nos dan de la inteligencia de negocios moderna, es poder tener un conjunto de información de toda nuestra organización. Entonces, lo importante va a ser de pronto compartir estos informes con otros usuarios de la organización para entre todos analizarlos, modelarlos, ¿sí? Y crear los dashboards que nos permitan tener la información más concisa y a la mano de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, al final le vamos a sacar el jugo al tema del Power BI y es cuando podamos compartir informes, claro. Y aquí es donde viene el mismo problema de siempre con todas las herramientas gratuitas, ¿sí? Yo, para poder compartir informes, necesito tener las licencias. Hay diferentes licencias de Power BI. Entonces ya necesito tener una licencia premium para poder compartir los informes. Sin embargo, y con la licencia que tenemos ahorita, o sea, con el usuario de Microsoft Office, podemos ver los servicios de Power BI Service. Eso lo vamos a hacer. Quizás compartirlos, no, porque necesitaríamos licencias premium para poderlos compartir. ¿Listo? Entonces, esos son los usos comunes de Power BI. Metiéndonos un poco en el tema del análisis de datos, hay varios tipos de análisis de datos que podemos encontrar. Digamos, en estos cuatro están resumidos en esta gráfica, que es lo que estamos viendo. Que dependiendo de ese tipo de análisis también la curva, ¿cierto?, empieza a cambiar y entonces va a tener mayor valor, aunque la dificultad es también más grande con respecto a poder determinar este tipo de análisis. ¿A qué me refiero? Existen o tenemos descritos cuatro tipos de análisis, que son el análisis descriptivo, el análisis de diagnóstico, los análisis predictivos y los análisis prescriptivos, ¿sí? Cuando hablo de análisis descriptivos, entonces voy a mirar qué ha pasado. Entonces, cojo mi información y simplemente reviso qué hay en mi información. Voy a mirar qué ha pasado. Ese es el análisis de tipo descriptivo, ¿vale? El otro análisis, que es el tipo de diagnóstico, entonces, ¿por qué ha pasado? Entonces, no solamente cojo mi información y la gráfico, sino que empiezo a analizar por qué es que está pasando. Entonces, empiezo a hacer gráficos que me muestran la tendencia de pronto en líneas de tiempo, de por qué ha pasado lo que está pasando. ¿Listo? El otro tipo de análisis es un análisis predictivo. Ahora, bueno, ya yo miré por qué ha pasado y a partir de ese por qué ha pasado puedo determinar qué puede pasar. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería el siguiente paso con mis datos? Es decir, vengo con ventas, por ejemplo, en el caso de ustedes, vengo con ventas de enero a abril, ¿cierto? En donde la tendencia ha sido el alza, o sea, en enero vendí, no sé, 10 vehículos por punto, ¿cierto? En febrero vendí 12, en marzo vendí 14, en abril vendí 16. Entonces, quizás haciendo un análisis predictivo, ¿qué podría pasar? Yo podría decir, bueno, si las tendencias sigue igual, en mayo debería estar vendiendo 18 vehículos, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el análisis predictivo. Y hay otro análisis que es de tipo prescriptivo. Ahora, ¿cómo hago
utilizando herramientas de inteligencia, ya no de negocios, no tanto de negocios, sino de machine learning e inteligencia artificial. ¿Cómo hago para que en mayo termine yo vendiendo los 18 vehículos? ¿Sí? Entonces, ese es el análisis prescriptivo. ¿Qué pasa con Power BI? Para Power BI, los dos primeros análisis de la gráfica, es decir, el análisis descriptivo y el análisis diagnóstico, para Power BI hacer esto es muy fácil. No necesito herramientas externas para poder hacer esto. Ya cuando hablo de análisis predictivo y análisis prescriptivo, me toca hacer una combinación de herramientas. Power BI y quizás herramientas de programación como Python, como RS, ¿sí? Aquí en qué hacer para que pase entonces Power BI con herramientas de programación, también Python para Machine Learning, para inteligencia artificial. Entonces, los dos primeros análisis, los tipos de análisis que vamos a ver y los que vamos a estar viendo en el curso, vamos a tratar de llegar a este punto, ojalá nos alcance el tiempo, para hacer análisis predictivo, ¿sí? Con algunas herramientas que trae sin necesidad de programación el Power BI, ¿listo? Entonces, Power BI se enfoca en estos dos, o sea, lo hace muy fácil sin utilizar otra herramienta, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El entorno de Power BI, el entorno de Power BI, cuando hablo del entorno es qué tipos de herramientas tengo. Entonces, tengo las herramientas Power BI, la Power BI Desktop que me sirve para crear, ¿cierto? Tomo mi data. Entonces, el Power BI Desktop me permite crear, entonces me permite transformar y además de eso me permite publicar. ¿Listo? Eso lo puedo hacer con Power BI Desktop. Entonces, todo lo que vamos a hacer o todo lo que quieran hacer se puede hacer con Power BI Desktop. Ya para publicar y compartir, entonces utilizo mi herramienta que es o el entorno Power BI Service, ¿sí? Entonces es un tipo de software como servicio que ofrece Microsoft, está en la nube. Entonces hay algunas cosas muy particulares en Power BI Service que nos permite, por ejemplo, mandar un link del proyecto a través de un browser, o sea, a través de un navegador y mandarlo también a dispositivos móviles, ¿vale? Lo único es que sin Profesor, tener la una licencia. pregunta. ¿Señor? Una pregunta. Sí, señor. Yo le había entendido que el único que puede mostrar informes es el que tiene la licencia. Pero aparte de la licencia, ¿es necesario tener este Power BI Services? No. Gracias por la pregunta. El tema es que el único que puede compartirlos para poderlos trabajar, para trabajarlos también en línea, o sea, solamente se pueden compartir cuando tengo la licencia premium, pero yo puedo compartir con la licencia que ustedes tienen en este momento de Office, también la puedo cargar a Power BI Service, ¿sí? Y lo puedo compartir en navegadores y en dispositivos móviles. Pero ya para trabajarlo, o sea, para meterle mano varias personas al tiempo a un proyecto de Power BI, sí necesito la licencia premium. Es más por ese lado. Pero con la licencia empresarial de correo, o sea, la de correo que ustedes tienen, o sea, el @bardi, no sé, .com o nissan.com, no sé qué, con esa licencia ya podemos hacer uso de los servicios de Power BI Service. ¿Vale? O con una licencia estudiantil, esa que nos entregan en la universidad, también nos permite cargar nuestros proyectos de Power BI Desktop en el Power BI Service. ¿Vale? Listo. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Para de la parte del SAS que estás mencionando, creo que también se puede compartir la información de la data para que sea utilizada por varias personas después de que es tratada, ¿no? Sí, exacto. Los data source. O sea, yo cuando subo mi proyecto en Power BI, subo los data source y esos data source me permiten utilizarse, o sea, esta data que aparece acá, que cuando la cargo en el servicio de Power BI se puede utilizar para otros proyectos. Exactamente, eso también se puede hacer con los datos de los proyectos de Power BI Service. ¿Alguna otra duda? Igual esto lo vamos viendo en la medida que vamos sacando adelante los proyectos que vamos a hacer durante el curso. ¿Listo? Vale. Aquí lo importante y por qué quiero que ustedes, aunque no sean de TICS o la parte técnica, sepan cómo es la instalación de Power BI. ¿Por qué? Porque es que Power BI maneja una licencia gratuita que es la de Power BI Desktop. ¿Listo? Entonces,
En esta página, vamos a cogerla. En esta página podemos descargar nuestra licencia de Power BI Desktop. Como les digo, esta licencia es gratuita. Lo único que necesitan es, primero que todo, un computador con Windows. Power BI no corre sobre Apple y no corre sobre Linux, ¿vale? Entonces, quizás el que lo ha instalado en Apple es porque ha instalado de pronto una máquina virtual que corre Windows y ahí sí lo puede utilizar, pero directamente sobre Apple no corre. ¿Listo? Sobre equipos Apple. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Aquí van a encontrar, y de hecho aquí podemos encontrar los diferentes sabores de Power BI. ¿Sí? Power BI Desktop, Power BI Pro, el Premium, ¿sí? Power BI Embedded. ¿Listo? Hay un licenciamiento de Power BI que es carísimo, pero pues es muy importante cuando necesitan compartir información en la nube sin que de pronto no lo vean los demás usuarios. Entonces, ese es si no estoy mal, es el Premium, que se compra es por un paquete. Pero para nosotros en la utilización y lo que vamos a ver, este Power BI móvil, que que ven acá, es el que se instala en los celulares. ¿Vale? Para celular sí existe la versión para iPhone sí existe una versión de Power BI. Es raro, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Esto también lo hago por si lo van a instalar. ¿Quién tiene levantada la manito? Yo, Rocío. Rocío, Gracias, profesor. Me parece muy interesante lo que usted nos va a explicar. Sin embargo, también quiero hacerle una claridad al equipo y es que el área de informática nos habilita la licencia para el curso. ¿M? Entonces, esta tarde yo confirmo con Alejandro si ya todos quedamos habilitados para tener la licencia Power BI. Excelente, gracias, Rocío, muy amable. Sí, yo creo que se los pedí el martes que le avisaran al área de soporte para revisar que lo tuvieran instalado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y Rocío toca aquí un tema muy importante, y es que quizás yo lo puedo descargar, ¿cierto? Pero en los equipos de la empresa necesitamos permisos de administrador para poderlo instalar. Digamos que el procedimiento que vamos a ver acá nos sirve para la casa. En la empresa definitivamente, si tienen políticas de administración, lo debe hacer la gente de soporte y la gente de TIC, el personal de TIC. Gracias, Rocío. Entonces, sin embargo, aquí cuentan los productos. Vamos a ir a Power BI Desktop. Ah, de hecho ya estamos acá. ¿Listo? Hay dos opciones. Descargar directamente. Descargar directamente, ¿qué es lo que va a hacer? Y es la opción que yo más les recomiendo para usuarios finales. Es que en esta opción lo descargan de la Microsoft Store. ¿Sí? Los que ya manejamos, los que estamos manejando Windows desde hace rato y hemos visto los cambios que ha tenido este tema. Entonces, desde la Microsoft Store, mando la instalación. ¿Cuál es la ventaja de mandarlo desde la Microsoft Store? Y pues, como les comentaba, pues hay dos opciones. Aquí desde la Microsoft Store, aquí no me va a decir que instale porque ya lo tengo instalado. Aquí me dice que lo abra. A ustedes les va a aparecer como instalar. Ustedes le dan instalar y lo dejan correr. Él no les va a pedir nada más. Le dan instalar y él instala. Cuando él termina de instalar, ¿sí? Debe aparecer, dependiendo del sistema operativo, entonces, este loguito. ¿Sí? Este loguito, Power BI Desktop. ¿Listo? Les contaba que, ¿cuál es la ventaja de de descargarlo desde la Microsoft Store? Que se actualiza automáticamente cada vez que salga una actualización al mercado. Y esto no es tan lejano. Es decir, cuando hablamos de actualizaciones en Power BI, básicamente casi que mensualmente están actualizando cosas. De hecho, hace mes y medio, salió una actualización bastante significativa que cambió la forma en que se ven los iconos en la herramienta. Entonces, mensualmente están actualizando cosas en Power BI. Entonces, la ventaja de tenerlo desde la Microsoft Store es que él automáticamente sale la actualización, él se instala. ¿Listo? Entonces, lo pueden hacer acá desde la Microsoft, de ahí donde dice descargar. O si no, en las opciones avanzadas de descarga, pues aparece un link para que ustedes descarguen el archivo y le den ejecutar. Seleccionen el lenguaje, lo pueden descargar en inglés, después lo pueden cambiar, ya les muestro por dónde. O lo pueden descargar de una vez en español. ¿Listo? Lo descargan.
Le dan descargar. Aquí, que estas dos opciones que son la opción de 64 bits y la opción de 32 bits. ¿Esto a qué se refiere? Pues básicamente es como los que tienen computadores con más de 4 gigas, lo más seguro es que tengan, y vamos a instalar esta opción, con 4 gigas de memoria en RAM. Listo, no, para no adentrarnos tanto en el tema. ¿Sí? Si mi computador, mi portátil, mi PC de la casa tiene más de 4 gigas en RAM, lo más seguro es que el sistema operativo es de 64 bits. Entonces, marco esta opción, le doy Next. Listo. Y él me la bloqueó, pero mira, aquí ya empieza a descargar. Es un archivo de 772 megas. Cuando él lo descarga, ¿sí? Aquí tengo buen internet. Entonces, dependiendo del plan que tenga, pues así mismo se descarga. Cuando lo terminan de descargar, simplemente lo ejecutan, como ejecutar cualquier programa de instalación en su computador. ¿Listo? Queda instalado de la misma manera, o sea, les va a funcionar igualito. Aparece el mismo Power BI. Pero la gran diferencia es que para actualizar hay que hacer otros procedimientos. Quizás venir al Microsoft Store y decirle actualizar. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia. Este procedimiento, vuelvo y les repito, es sobre todo para los que lo quieren descargar en su casa. Bueno, en el computador de la casa. En la oficina sí necesitamos el apoyo del personal de tecnología. ¿Listo? Lo mismo me imagino que pasará en los computadores de la universidad. Definitivamente eso debe pasar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas con este procedimiento? No, profesor, es un comentario adicional. Sí, señor. Y es que la información de la compañía Sí. está prohibida utilizarla en temas personales o en temas que no están licenciados por la organización. Entonces, es un comentario más para todos los participantes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vale, Carlos, muchas gracias. Brian. Sí, Brian, señor. Me tenía gustaría en levantado la este mano. caso, ¿cuál sería el link para poder hacer proceso de descarga Ok. desde Está la en la casa? presentación. Se los voy a poner ahí en el WhatsApp. ¿Listo? Lo voy a poner Gracias. ahí en el WhatsApp. De todas maneras, este link que les voy a poner en el WhatsApp no solamente sirve para descargar, sino que de una vez, si quieren, miremos acá. ¿Sí ven que aparece inicio sesión? Si lo ven, este inicio de sesión es el que nos permite ingresar, para que lo tengamos en cuenta, más adelante lo vamos a ver nuevamente más a fondo, pero por aquí es donde yo entro a los servicios de Power BI Service. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí como se los envié, está para descargar, pero también nos sirve para iniciar en nuestro Power BI Service, para que lo vayamos teniendo en cuenta y nos vayamos familiarizando con el tema. ¿Alguna otra duda? Vale. Entonces, continuemos. Ya descargamos, ya instalamos, ¿cierto? Aquí están como los pasos. Ahora, listo. Hagamos el procedimiento completo. Estos son datos, por ejemplo, muchas cosas que se pueden hacer. Estos son datos, por ejemplo, de hogares comunitarios del bienestar familiar a nivel nacional. Cosas como esas se pueden manejar. Ya vamos a mirar esto. Listo. Entonces, ya que lo instalamos, no sé si ya ustedes tienen todos instalados el Power BI en sus equipos, en donde están trabajando. ¿Sí? Vale. Si no, por favor, Lisette, cuéntanos. Lisette, tenías levantada la mano. ¿No? Vale. Entonces, los que no tengan instalado en el equipo de la compañía, pues por favor comunicarse con el área de soporte. Y en la casa, ahí sí, con el técnico familiar más cercano.
¿Listo? Miremos esto. Entonces, después de que lo tenemos instalado, esto para acá. Después de que estemos instalado nuestro Power BI, entonces, como les decía, lo encuentran acá en la barra de programas, perdón, en el botón de aplicaciones. Cuando está recién instalado, debe aparecer por aquí, si está en orden. Este no, este es IQ. Power BI Desktop. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo reconocen? Es como un gráfico de barras amarillo. Se llama Power BI Desktop. ¿Listo? Pueden cogerlo y llevarlo acá para la barra de inicio, ¿cierto? Para la barra de tareas. O simplemente, si no lo quieren llevar a la barra de tareas, pues lo manejan por acá. Yo lo tengo aquí en mi barra de tareas, entonces vamos a dar clic en él para iniciar. ¿Listo? Entonces, la primera vez que abren Power BI les aparece una pantalla como esta. ¿Listo? Entonces, esto es Power BI Desktop. Como se dieron cuenta, se instala y se empieza a correr. ¿Listo? En esta pantalla que van a encontrar, y hagamos un pare acá. Pues que quiero, ya, ok. Es que acá se ve más grande. En esta pantalla, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Me confirman? ¿Están viendo esta pantalla? Para obtener claridad cuando están. Sí, cuando- confirmo. Señor. Perfecto. Sí, Listo. está bien. Esta es la pantalla de inicio. ¿Perdón? Vale, listo. Esta es la pantalla de inicio de nuestro Power BI Desktop. Como les estaba comentando, ustedes se dieron cuenta, lo descargamos y empezamos a utilizarlo. Es bueno que revisemos acá varias cosas. Yo podría simplemente decirle comenzar o cerrar aquí en la X y arrancar. Eso depende de cómo ustedes lo quieran. Sin embargo, es muy importante que revisemos. Esto que ustedes ven aquí a la derecha, ¿sí? Está creado por parte de la comunidad que día a día es más creciente con el tema de Power BI, o sea, la comunidad de Power BI, y esto es una de las grandes ventajas que tiene Power BI y las herramientas de Microsoft ahorita, es que hay mucha información con respecto al manejo de las herramientas. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? En realidad hace referencia a eso, ¿sí? Esta por lo menos es, si se dan cuenta, es de la misma página de Power BI, ¿sí? Pero el blog. Entonces, aquí aparecen muchos comentarios, aparecen problemas, hay gente que sube un problema, hay gente que le explica, que le gusta explicar, entonces aquí van a encontrar ese tipo de información. ¿Listo? El blog de Power BI, entonces aquí están las novedades que salen. ¿Por qué también el tema de las novedades? ¿Y por qué hacen tanto énfasis en las novedades? Por lo que les digo, Power BI, aunque es una herramienta muy poderosa, sigue estando en crecimiento. Tiene algunos bugs de errores. Hay muchas cosas que, por ejemplo, como nos pasaba en Excel, cuando empezamos a trabajar en Excel, las fórmulas en Excel al inicio venían todas en inglés. Aquí en Power BI también pasa lo mismo. Como estamos apenas arrancando, pues apenas no, pero todavía están en proceso de consolidación, todavía las fórmulas no están en español. Entonces, ese tipo de novedades habla de eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Además, acuérdense que con Microsoft el problema es que ellos empiezan a sacar actualizaciones de Windows y a partir de esas actualizaciones, todos los demás paquetes también tienden a actualizarse. Entonces, eso lo encuentran acá en las novedades. El blog de Power BI, pues es una página donde encuentran lo mismo información
referente a qué está pasando con Power BI, que lo sube la gente de la comunidad de Power BI. ¿Listo? Foros, tutoriales. Estos tutoriales son, aunque muy corticos, demasiado buenos. Hay unos que están en inglés y hay otros que están en español. Hay algunas guías que están en español. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira ya estas todas están. Miremos este, por ejemplo. Entonces, de pronto la guía está en español y los videos que salen en inglés. Entonces, digamos, sin embargo, son importantes, se pueden revisar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de información que se van a encontrar ahí. ¿Listo? Me parece muy importante que lo tengan en cuenta para cuando empiecen. ¿Listo? Los tutoriales, los foros. Aquí también encontramos con el comenzar. De hecho, yo aquí, claro, yo podría iniciar sesión de una vez con mi cuenta. No lo vamos a hacer ahorita. Yo podría iniciar acá sesión y tener listo mi Power BI para publicar mis proyectos. Lo podría hacer desde acá. También, ¿qué podría yo hacer acá? Obtener los datos de una vez. Ya yo entré a esta página y me voy a ir aquí a traer los datos, a decirle de dónde puedo traer los datos. ¿Sí? Entonces, eso lo podría hacer también con Power BI y me aparecería esta página que la vamos a encontrar adentro. Entonces, todo ese tipo de cosas nos aparecen en la barra de inicio. Como le dije, obtener datos ya me sacó de la página de inicio. Entonces, como ya me sacó de la página de inicio, nos encontramos con nuestro Power BI. Pues este es el Power BI en la última versión que hay. ¿Por qué me refiero a la última versión? Porque esto hace, como les cuento, hace mes y medio tuvo un cambio significativo con respecto al manejo de la herramienta anteriormente o como la manejábamos antes. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Listo. Entonces, este es nuestro Power BI. ¿Vale? Esto varía mucho. Eso que ustedes están viendo varía mucho con respecto a qué. Como es una herramienta visual, interactiva visualmente, entonces yo en este momento les estoy mostrando y acá de pronto se ven completos los nombres de los botones y de los menús. ¿Sí? Quizás ¿por qué? Porque yo tengo un monitor de 23 pulgadas y donde les estoy mostrando es un monitor de 23 pulgadas. Entonces, la configuración de Power BI, como es visual, entonces todo lo acomoda al tamaño de la pantalla. De pronto ahorita, como les estaba mostrando, cuando yo paso esto a mi portátil, y si les muestro, es que, digamos, es importante que lo entiendan para que no nos perdamos A veces dicen, es que yo no lo estoy viendo igual. Sí, totalmente cierto. De pronto no lo vean igual. Miren cómo cambia cuando lo vemos desde un portátil. ¿Sí? No sé si notan la diferencia de una vez. Entonces, lo que puede pasar es que cuando yo hago clic en alguno de estos botones, de pronto ni siquiera me aparece especificar datos, sino que aparece muy cortico, o algunos botones están metidos dentro de la cinta y no se ven. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Listo, entonces volvemos a nuestra pantalla grande. Entonces, esto es Power BI. ¿Qué nos vamos a encontrar con Power BI? Y es muy importante que lo veamos. Como ustedes se dan cuenta, de pronto los que ya lo manejan, por favor, tengamos un poquito de paciencia para que los que no lo manejan o los que nunca han entrado, entendamos completamente las opciones que vemos en esta pantalla. Lo primero que ustedes encuentran y de arriba hacia abajo, y lo que les decía, por qué es tan familiar y por qué es tan fácil utilizar Power BI, es porque utiliza la misma organización de las herramientas de Office. Entonces, aquí, ¿qué nos encontramos? Como primera medida, esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto que se ven acá cuando señala el mouse. Esta es la cinta de opciones. Esto que voy a
contraer acá, la cinta de opciones. Entonces, ¿qué nos encontramos en la cinta de opciones? Dependiendo del menú con el que esté trabajando, las diferentes opciones que tiene ese menú. ¿Vale? Representados en botones gráficos, lo mismo que Microsoft Office. Entonces, nos vamos a encontrar con algunos parecidos o que conocemos. Estos de aquí, por lo menos, son muy parecidos a los que aparecen en Excel, ¿cierto? En obtener datos. Transformar datos también aparece en Excel. Orígenes de datos, esto aparece en Excel. Entonces, ese es nuestro lo primero que nos encontramos, la cinta de opciones, ¿vale? En la parte superior de la cinta de opciones, encontramos el menú o la barra de menús. Esta barra de menús es muy parecida también a todo lo que vemos en las herramientas de Office. Aparece el archivo en donde encontramos abrir, guardar, obtener, importar, exportar, ¿sí? Opciones de configuración. ¿Qué vemos o qué no vemos en este archivo? Alguien que me diga. ¿Qué les parece particular de este archivo que no aparece? A ver, ¿a quién le preguntamos? Jonathan. Jonathan Alexis. Profe, la verdad no veo diferencia. ¿No le ve diferencia? Ok. No hay problema, no hay problema. ¿Alguien que le vea alguna diferencia? ¿O qué nos está faltando acá? Imprimir. El imprimir. Muchas gracias. ¿Sí? Esto pasa sobre todo en las empresas del Estado, en donde nos encontramos personas que todo lo imprimen. ¿Sí? Todo. Pero recuerden que estamos hablando de inteligencia de negocios, inteligencias modernas. O sea, ¿de qué me serviría imprimir un dashboard que a los 5 minutos va a cambiar? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, por eso es que en Power BI no aparece la opción de imprimir. Quizás aparezca la opción de exportar, pero no de imprimir. O sea, esos gráficos que aparecen aquí definitivamente son para manejarlos en Power BI y para verlos en Power BI. O sea, los gráficos que van a aparecer acá. ¿Listo? Entonces, por eso es que no aparece el menú de imprimir. No aparece en Power BI Desktop, pero cuando entremos en Power BI Service se van a dar cuenta que allá sí está el imprimir. Es una locura, pero bueno. Pero es básicamente por eso. Entonces, por eso sí está el exportar. ¿Sí? Y aparecen las otras opciones que funcionan igual que en el Microsoft Office. Aquí me aparecen los informes recientes, ¿cierto? Lo que he trabajado recientemente. El guardar es igual, ¿cierto? Funciona igual que en Microsoft Office, pero aquí ya de pronto empezamos a mirar algunas diferencias. Lo vamos a ir viendo más a fondo. Y es de pronto la extensión que utiliza Microsoft, digo Power BI, para guardar sus archivos. ¿Listo? Entonces, la extensión de los archivos de Power BI son PBIX. Ojo que esta extensión es la que me permite seguir transformando un archivo o un proyecto que estoy haciendo. Entonces, los proyectos, todos los archivos que yo genero, se llaman proyectos y se guardan con esta extensión, .pbix. ¿Listo? Entonces, ¿dónde puedo abrir un archivo PBIX? Solamente lo puedo abrir con Power BI. Quizás después de exportarlo a un PDF lo puedo abrir en Acrobat o en la web, pero los archivos PBIX solo se pueden abrir con Power BI. ¿Listo? Está el guardar como, está el obtener datos. Este obtener datos aparece acá en el menú de archivo, ¿cierto? Y también aparece en la cinta de opciones, ¿sí? De obtener datos, en la cinta de opciones de inicio, ¿vale? Funcionan igual. Obtener datos de acá, ¿cierto? Aquí hay unos, los más comunes, ¿cierto? Y obtener datos para importar. Importar es que puedo importar, también puedo importar archivos de otro lado, ¿sí? Puedo traerme un objeto visual objetos visuales de estos que ven aquí a su derecha. Estos objetos visuales. También los puedo importar. De hecho, yo puedo crear objetos visuales. Si me quedó muy chévere, muy diferente a un objeto, lo puedo guardar y lo puedo cargar para que los demás lo puedan utilizar. De hecho, vamos a ver cómo se hace. ¿Listo? Entonces, a eso se hace referencia al... Puedo traer archivos de Power Query. O sea, puedo guardar consultas de Power Query de otros proyectos y cargarlas acá. Entonces, a eso se llama el importar. ¿Listo? El exportar, pues,
Como se dan cuenta, no hay muchas opciones. Exporto a PDF y exporto como mi proyecto, si me quedó, si es bastante significativo lo que estoy haciendo, guardarlo como una plantilla para después utilizarlo, ¿vale? Dentro de las opciones y configuración, hay unas importantes y quiero que las analicemos de una vez dentro de nuestro Power BI. Hay unas bastante importantes. Ok, quiero hacer también aquí un pare. Como se los comenté en la sesión pasada, y por favor, si ustedes ven que voy muy rápido, cuéntenme también. Yo puedo bajar un poco la intensidad de lo que estoy explicando, ¿sí? O de pronto si no me entienden, tranquilos, digan, cuéntenme. Recuerden que este es su curso, entonces nosotros nos adaptamos a como ustedes lo vean. Si ven que voy bien, pues nada, yo sigo, yo continúo así. Quizás por el tiempo, las 15 sesiones, no alcancemos a ver todo esto que está acá. Entonces yo lo que trato o lo que tratamos de hacer con este curso es ver las partes más significativas y lo que más les puede aportar a ustedes para su diario trabajo. ¿Listo? Entonces no duden en decirme si voy muy rápido o si estoy pasando muy rápido los temas. ¿Listo? Aquí varias cosas importantes. La configuración regional, ¿vale? Entonces, me permite cambiar ¿qué? El idioma de la aplicación y el idioma del modelo. Entonces, el idioma de la aplicación, ¿qué ha pasado? Como las sentencias o como las funciones DAX, vamos a ver más adelante qué son esas expresiones DAX, en realidad son fórmulas que me permiten utilizar y sacar más información y más provecho a los datos. Esas sentencias vienen en inglés, entonces cuando uno se está preparando para el examen, que antes venía en inglés, entonces podía poner el Power BI en inglés. Entonces desde aquí lo hacen en la configuración regional. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante también, la configuración regional. Toma la configuración regional del equipo. Entonces, algo muy importante de esta configuración regional y para que lo tengamos en cuenta, como estamos trabajando datos, hay algo muy importante en esta configuración regional y son los separadores de lista y los separadores de decimales. ¿Sí? ¿A quién le ha pasado que de pronto llega un computador nuevo, se sienta y va a escribir un número en decimal y le coloca el punto y resulta que le bota error? O dice que el dato que está metiendo es texto. ¿Eso por qué pasa? Porque el separador de decimales está configurado como coma en lugar de punto. ¿Sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta. Lo otro que por lo general pasa, ¿sí? Eso lo vamos a ver, tranquilos, no se asusten, simplemente para que lo tengan en su radar de aquí en adelante. Lo otro que pasa es que las listas, cuando yo quiero no cargarlas en forma de columna o filas, yo puedo cargarlas desde un archivo y ese archivo viene separado, los datos vienen separados por comas o por punto y comas. Eso depende de cómo hayan configurado o cómo tengan configurada la configuración regional. ¿Listo? Esos son algunos tipsitos que vamos a ir aprendiendo a través del curso. ¿Listo? Por eso les muestro esta configuración regional. ¿Listo? Si definitivamente ustedes están metiendo aquí un dato y colocan la coma, y eso lo vamos a ver cuando estamos viendo las funciones, las medidas, y les da error, es que quizás el separador de listas de la configuración regional es el punto y coma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo cambian, ya sabe dónde lo cambian. Volvemos y lo miramos. En archivo, opciones y configuración, en opciones. ¿Listo? Configuración regional. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí en archivo, ¿qué más encontramos? Pues nada, comenzar. ¿Listo? Muestra la pantalla de inicio. ¿Vale? Entonces, así como aparece el menú archivo, entonces está el menú inicio, está el menú insertar, está el menú modelado, está el menú ver. ¿Sí? Aquí súper importante, detengámonos un momento acá en el menú ver. Súper importante que lo que les estaba explicando con respecto a la impresión, ¿cierto? Como no nos aparece la impresión, resulta que cuando yo quería trabajar o cuando trabajo en las herramientas de Office, uy, okay. Cuando yo trabajo en las herramientas de Office, el tamaño de mis áreas de trabajo
está dada por la configuración de que del papel en el que va a salir el informe o el trabajo que estoy haciendo en Word o en Excel, ¿cierto? Hasta el mismo Access, ¿sí? Y ese papel se configuraba dependiendo de la impresora que tuviera. Entonces, como acá no hay una impresora que configurar, pues tampoco hay tamaños de papel para configurar. ¿A qué me refiero? Y cuando yo voy a mirar aquí, el ajuste que me permite hacer es sobre el área de trabajo. Y entonces aquí vamos a mirar de una vez. El ajuste visual y el ajuste del tamaño está dado es por el área de trabajo. Y el área de trabajo depende mucho de la pantalla donde ustedes estén trabajando, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, quizás acomodar objetos visuales en una pantalla como esta es más fácil. Cuando me refiero como esta es la mía, que es una pantalla de 23, que de pronto acomodarlo en una pantalla de 17 pulgadas o una pantalla más pequeña. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes tienen varias opciones en la vista de página. Es ajustar la página, que es como está ahorita. Esto que ustedes ven acá, punteado, esta línea punteada, es su vista del informe o el lienzo de trabajo. Este es el lienzo de trabajo, de esta parte, esto que está aquí punteado. Yo no me puedo salir acá de los puntos. ¿Listo? Entonces yo podría ajustar al ancho, no hay mucho cambio porque la pantalla está al máximo, o dejarlo en tamaño real. Digamos que aquí no hay mucho cambio. Venga, reducimos esto un poco, ¿sí? Si le digo que lo mande a ajustar al ancho, ¿sí ven? Como tengo minimizado estos paneles, entonces el área de trabajo aumenta. Pero cuando saque el panel de visualización, pues me disminuye. ¿Listo? Todo es muy visual, todo es muy visual. Ajustar el axis. Entonces, lo único es que tengan en cuenta que no nos salimos, de hecho no nos va a dejar salir de esos punticos. Todo lo tenemos que trabajar acá. Entonces van a decir, nada, es que no nos alcanza el área de trabajo. Sí, muchas veces no nos va a alcanzar, nuestro lienzo no nos va a alcanzar, entonces podemos meter más páginas. Esto que ustedes ven acá es las pestañas de páginas y yo podría manejar aquí varias páginas. ¿Listo? Podría pasar dentro de cada página y cada página de estas o este menú de páginas que ustedes ven acá me permite generar mayor información y pasar de un pedazo de informe o de mi proyecto a otro pedazo de mi proyecto. ¿Listo? Funciona muy parecido a Excel, los que estamos manejando Excel. Yo acá en esta pestaña de páginas, pues, ¿qué puedo hacer? Le puedo cambiar el nombre. ¿Cómo le cambio el nombre? Puedo hacer doble clic sobre el nombre de la pestaña, ¿cierto? Doble clic. O le digo clic derecho, cambiar nombre. Cuando aparece resaltado, le coloco el nombre que quiera. ¿Listo? Entonces esta es nuestra pestaña de páginas y puedo tener varias páginas. Tengan en cuenta también que yo puedo colocar varias páginas, creo que son 255 páginas que puedo colocar, pero asimismo empiezo a consumir recursos y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Recursos de qué? Recursos de máquina, recursos de computador, ¿vale? Aunque es una herramienta visual, yo podría tener, por ejemplo, los datos, no necesariamente los podría tener en el computador, en mi equipo de cómputo. Tengo la herramienta instalada en mi equipo de cómputo, pero los datos los puedo tener afuera, ya lo vamos a mirar. Pero de todas maneras, los procesos que utiliza la herramienta son pesados, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad que utilice y de las sentencias que haga y el modelo de datos como lo tenga configurado, asimismo se van a ver reflejados los resultados de mis visualizaciones. Entonces, ¿eso a qué va? Y algo que aprendimos los de sistemas, que también lo están aprendiendo los usuarios finales, es que las bases de datos o el consumo de las bases de datos está dada por el manejo de la memoria RAM. Entonces, si el equipo tiene muy poquita memoria RAM, quizás el Power BI funciona un poco lento, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta. También necesitamos más o menos un procesador más o menos bueno, es decir, quizás no es lo mismo correr Power BI en un procesador Celeron o en un Atom que correrlo sobre un Core i3, un Core i5 o una AMD Ryzen 5, Ryzen 3. ¿Listo?
Entonces, para que lo tengan en cuenta, que digamos en la oficina de pronto les ande muy bien y quizás en la casa no, o al revés. Ah, en mi casa veo y abro los informes súper rápido y las visualizaciones. Claro, en la casa tengo un computador con 12 gigas en RAM con un Core i7, ¿sí? Y en la oficina tengo un Celeron. Entonces, esa puede ser la gran diferencia. ¿Listo? Entonces, ¿en qué íbamos? En la barra de pestañas, en nuestra barra de pestaña, que es esto que está acá. Entonces, acuérdense, cada pestaña me funciona como una página nueva, ¿sí? Cada página de estas me funciona como una parte de nuestro informe. Estos archivos o eso que estamos haciendo funcionan como un informe o proyecto. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ok? Listo. Entonces, este es nuestro lienzo, esta es la cinta de opciones y esta es la barra de menús. ¿Vale? Entonces, en nuestro lienzo, volviendo acá a nuestro lienzo, aparecen aquí a la izquierda las diferentes vistas que tengo en Power BI. La primera vista, y es en donde estamos ubicados en este momento, es la vista de informe. ¿Listo? Nuestra vista de informe me permite visualizar mi informe con objetos visuales. ¿Sí? O sea, aquí en esta vista de informe, si la tengo marcada, que es la que tengo marcada en este momento, puedo empezar a colocar las diferentes visualizaciones. ¿Listo? Entonces, en esta vista de informe. Aparece otra vista, otro tipo de vista dentro de nuestro lienzo de trabajo, que es la vista de datos. Entonces, la vista de datos no es más que, como en este momento no he cargado ningún archivo, entonces la vista de datos es, esta vista de datos es la que me permite ver los datos como en formato de filas y columnas. ¿Listo? Desde la vista de datos. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y el otro tipo de vista que aparece es la vista de modelo. Entonces, cuando tengo varias tablas o varios archivos cargados en forma de tabla, entonces en esta vista puedo realizar el modelo de datos. ¿Cuál es el modelo de datos? Pues es un modelo entidad-relación que me permite manejar mejor la información que hay en cada una de las tablas. Más adelante vamos a hacer más énfasis en esto. Pero entonces, ese modelo de datos lo hacemos y lo organizamos acá en esta vista. ¿Listo? Entonces, vista de informe, vista de datos y vista de modelo de datos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Claro, nosotros queremos ver que todo sea visual, pero definitivamente quizás haya que venir a la vista de datos para poder ver qué es lo que está pasando, por qué nos está mostrando una visualización, de pronto porque está mostrando algún error en la visualización. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Perfecto. Entonces, esto cambió en las versiones, en las nuevas versiones, y son los paneles de acá de la derecha, estos paneles de aquí de la derecha. ¿Sí? Estos paneles de aquí de la derecha me permiten que el panel de campos, aquí se van a ver reflejados, aquí en este panel de campos, que se puede expandir o se puede contraer, aquí se van a ver reflejados los datos que yo cargo. ¿Listo? Se van a ver en formato de ¿qué? En formato de archivo de datos. ¿Listo? Yo podría también, siempre que también se habilita la opción de obtener datos, pues aquí se van a ver reflejados. Ya lo vamos a ver. El otro panel que aparece acá es el panel de visualizaciones. Entonces, este es el panel de visualizaciones y este es el mayor cambio que tuvo la última versión de Power BI, porque dividieron, ¿cierto? Dividieron el panel de valores, ¿sí? Panel de valores con el panel de formato. ¿A qué me refiero? Antes esto todo venía dentro del formato de la... Dentro del panel venían todas estas opciones, entonces ahora se dividieron. Las opciones visuales, ¿cierto? Estas serían como las opciones visuales y estas son las opciones de datos. ¿De qué? De mi visualización. ¿Listo? Aquí aparecen entonces las opciones de formato, las opciones de datos
Y aquí aparece un botón muy interesante que es el de hacer más análisis. Él puede hacer análisis directamente, unos análisis que tiene ya preconfigurados y se pueden hacer directamente con este botón. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Hay una opción muy interesante y es la opción de filtros. Este panel de filtros. Lo que pasa es que como los objetos visuales son tan interactivos, es decir, cuando yo hablo de interactivo es que cualquier cosa que pase con este objeto se refleja en los demás objetos, entonces a veces los filtros no son tan importantes, pero hay momentos en donde yo debo, y por más que tenga aquí el objeto visual, lo más interesante, lo mejor que puedo hacer es filtrar los objetos, todos los objetos de la página, por datos específicos. Filtrar la información o mandar un filtro por un dato específico para todos los objetos visuales. Esto lo hago en este panel de filtros. Lo que pasa es que, como ustedes se dan cuenta, en la medida que los tenga abiertos todos, pues también se empieza a disminuir el área de trabajo. ¿Listo? Entonces, muchas veces lo que hago yo es que cierro, por ejemplo, el panel de filtros. ¿Sí? Lo puedo cerrar, o sea, lo puedo contraer o definitivamente lo puedo cerrar si no voy a utilizar filtros. Eso lo hago aquí en el menú ver. ¿Listo? O simplemente lo expando y lo contraigo. Lo mismo puedo hacer con las visualizaciones y con los campos, pero pues definitivamente debo tener por lo menos las visualizaciones y los campos expandidos. ¿Listo? Este es como el área general de trabajo del Power BI. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo clarísimo? No, me imagino que están todas las dudas. ¿Listo? Entonces vamos a ver, vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a traer unos datos para cargar aquí y mirar cómo es tan fácil de cargar en nuestro Power BI y empezar a hacer análisis y transformación de datos. Entonces, en la plataforma virtual, ¿sí? En el módulo 1 de la plataforma virtual, ahí donde están los materiales de apoyo, abajito de material de apoyo, hay un archivo Excel, vamos a descargarlo, se llama Prueba Diagnóstica COVID-19. ¿Listo? Entonces, por favor, vayamos descargándolo. ¿Listo? Cuando lo tengan descargado me avisan, por favor. César ya lo tiene. Listo, profe. Carlos ya lo tiene. Perfecto. Nada, ese archivito. Vamos a verlo en Excel. ¿Listo? Para saber de todas maneras de qué se trata. Sí, porque a veces nos dicen, no, tenga este archivo, necesito ver la visualización de los meses de no sé qué. Y nosotros ni siquiera miramos qué es el archivo, ¿no? Es interesante. El archivo que acaban de descargar es este archivo. ¿Listo? Pruebas acumuladas de COVID-19 2020. ¿Listo? Entonces aquí lo que están diciendo es cuántas pruebas hicieron en cada una de estas fechas y a qué horas. No es más lo que tiene ese archivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes se dan cuenta, es un archivo de Excel. Es el primer origen de datos que vamos a trabajar o que vamos a ver o que vamos a analizar. Voy a borrar estos. No, borrar estos. Pues cuando hablo de Power BI por primera vez, yo podría decirle, pareciera que hay un enlace muy grande entre Power BI y Excel. Entonces, si se dan cuenta, de una vez nos aparece que pueda importar datos de Excel, que pueda importar datos de SQL Server, pegar datos en una tabla en blanco. Yo podría hacer la tabla aquí en Power BI.
o probar un conjunto de datos de muestra. Entonces, yo puedo hacer clic acá en importar datos de Excel, o me voy al menú inicio y vamos observando entonces los diferentes botones, ¿sí? Yo podría obtenerlos directamente del libro de Excel. Entonces él viene y me va a buscar solamente archivos de Excel, ¿cierto? O podría venir acá donde dice obtener datos. Hago clic en el botón de obtener datos. Y aparecen las diferentes opciones de orígenes de datos con los que trabaja Power BI. Como se dan cuenta, son muchísimos. De hecho, hay unos que yo ni siquiera conozco. ¿Sí? Y están divididos como por categorías. Entonces, por ejemplo, el archivo. Entonces, voy a obtener datos de archivos. ¿De dónde? De un archivo de Excel, archivos de texto CSV, archivos XML, JSON. Puedo traer datos de una carpeta, o sea, puedo tener varios archivos en una carpeta y traerlos. Power BI, desde que el archivo esté configurado para editar, puedes traer datos de un archivo PDF, Parquet o una carpeta de SharePoint. De pronto ustedes ahí en la organización utilizan SharePoint, ¿sí? Para hacer ¿cómo se llama? Las intranet las hacen en SharePoint y comparten datos dentro de SharePoint, podría traerlos de ahí. Puedo conectarme a bases de datos, ¿sí? Ya cuando los archivos se pasan, ya son muy grandes, por lo general vienen de bases de datos. Entonces yo puedo hacer, aquí es importante, y es que yo puedo hacer conexiones a bases de datos. Y yo tengo la forma de o traer los datos, los datos completamente, conectarme directamente a tablas gigantes, o extraer la información que necesite a través de unas sentencias o de una programación. O sea, yo no necesito toda la información de una tabla que tiene 10 millones de registros. Necesito solamente una parte. Entonces me conecto a la base de datos, ¿sí? Escribo una sentencia SQL para extraer esos datos que necesito y él me trae a Power BI los datos que están escritos en la sentencia. Claro, yo les estoy diciendo acá y van a encontrar literatura. Sí, te puedes conectar a bases de datos, pero definitivamente hay que tener en cuenta que para conectarse a bases de datos, pues se tienen que dar una serie de circunstancias adicionales, es decir, que ustedes deben tener permiso para conectarse a la base de datos. ¿Sí? Eso no es como que, me voy a conectar a la base de datos del ERP de la empresa y ya, y voy a sacar los datos. No. La gente de TI debe darles acceso. Se acuerda que la parte de administración de acceso la da TI o el que esté administrando la base de datos. Y por lo general el acceso solamente de lectura. Es para que lo tengan en cuenta. No es como que ya voy a conectarme a la base de datos del SAP de la empresa y ya me conecté, ¿no? Entonces es para que lo tengan. Hay plataformas, Power Platform, o sea, para traer flujos de datos, data flows, ¿listo? Me puedo conectar a datos de Azure, de todas las herramientas que tiene Azure, ¿sí? El SQL de Azure, el Synapse de Azure, ¿listo? Pobres de Azure. Eso es básicamente lo que nos está diciendo ahí. Servicios en línea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, listas de SharePoint, Microsoft Exchange, esto es un manejador de correo de 365, ¿sí? Por ejemplo, esto es súper importante cuando ustedes trabajan con marketing digital. Los que en realidad trabajan con marketing digital lo que hacen es que se conectan a las bases de datos de Google Analytics. Entonces, me puedo conectar a servicios de Google Analytics. Por aquí abajo están las de Facebook, si no estoy mal. Mira las de LinkedIn, las de GitHub, ¿sí? Hexagon, como les muestro, son muchísimas bases de datos, así como la que veo hacia la mano, las de Google Analytics, ¿sí? Entonces, a partir de la conexión de estas bases de datos, hacen en realidad el mercadeo de la gente a través de las redes, para que lo tengan en cuenta. En otras, hay unas muy interesantes que vamos a ver en un ejercicio, conexión a web, o sea, yo me puedo conectar a páginas y extraer la información de esas páginas web, las páginas que tengan datos en forma de tabla, ¿no? Y que estén configuradas para poder extraer esos datos. Eso lo vamos a ver. Entonces, volviendo a nuestro importar datos de Excel, entonces lo puedo obtener desde acá de obtener datos. Aquí hay unos comunes, ¿cierto? O lo puedo obtener directamente acá desde el libro de Excel. ¿Listo? Eso que ven acá, estos botones,
Son los mismos botones que están aquí en obtener datos, pero están aquí a la mano, pues son los más comunes que utiliza Power BI. ¿Listo? Aquí aparecen las últimas conexiones a los archivos o a los últimos archivos donde se han conectado. ¿Vale? Entonces, vamos a decirle que vamos a obtener datos desde un libro de Excel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos venimos acá, donde está el menú inicio, libro de Excel. Alguien que me confirme qué tal ve en la pantalla. ¿Se está viendo claro? ¿Sí alcanzan a ver señor. estos menús? Sí, sí, sí. Sí, señor. Ah, excelente, vale, muchas gracias. Listo, entonces el menú inicio, importar datos desde el libro de Excel. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a traer mis datos de donde ustedes los tengan. En este caso estamos en el equipo, entonces de donde ustedes los tengan. Ya más adelante vamos a ver cómo los jalamos desde la nube también. Marcamos el archivo y le digo abrir. ¿Listo? Esta conexión se puede demorar dependiendo de qué, del tamaño del archivo, del equipo, de muchos factores. Muchas veces carga rápido. En este caso es un cargue muy rápido. Entonces, nos aparece nuestra primera pantalla al importar. ¿Listo? ¿Qué es lo que está diciendo él? Hay un archivo que se llama pruebas PCR, ¿cierto? Y dentro hay una hoja que se llama pruebas PCR. Yo la señalo y él me muestra una vista preliminar del archivo. ¿Listo? Muchas veces cuando el archivo es muy grande, o sea, tiene muchas filas, aquí no alcanzan a aparecer todas y nos dice acá, no se pudo cargar todo. No se asusten si les aparece el mensajito de no se pudo cargar todo. ¿Vale? Es porque él está haciendo es como una vista previa de lo que les está mostrando. Ustedes podrían decirle acá directamente cargar. Cargar es de una vez cárguemelo a mi Power BI o me puedo ir a transformar datos. ¿Listo? No vamos a hacer cliente transformar datos hoy. Los que ya hicieron cliente transformar datos ya si quieren sálganse. Vamos a ver directamente cargar. Hoy no vamos a ver sino hasta cargar. ¿Listo? Entonces cuando yo le digo cargar. Profe, una pregunta. Sí, señor, cuénteme. Ahí me va a mostrar siempre si el archivo de Excel tiene muchas más hojas, siempre me va a mostrar todas las hojas que me aparecen en el archivo. Sí, señor. Ok, y para seleccionar, ¿solamente puedo seleccionar una hoja a trabajar o puedo seleccionar varias hojas para trabajar? Es la pregunta. Claro, César, muy buena pregunta. No, yo puedo seleccionar tantas hojas quiero cargar en mi proyecto. Si el archivo tiene, ¿cuántas hojas puedo máximo trabajar en Excel? ¿Alguien se acuerda? No, señor. 255 hojas o páginas, ¿sí? Yo podría cargar las 255 de una vez. Más adelante vamos a ver que dentro de la limpieza y las transformaciones de datos quizás sea muy importante, y en este caso, por ejemplo, volvamos a nuestro archivo de Excel. Una cosa es ver el archivo de Excel así como está, ¿cierto? Y lo que se refiere, César, es cuando vienen acá, de hecho lo voy a hacer, ¿vale? Voy a hacer creamos una copia acá. Sí, porque yo a veces por lo menos trabajo combinando hojas, ¿sabe? Que de la hoja 1 me traiga la información Claro, 2, etcétera. Digamos que claro, eso es lo claro, básico que yo trabajo ahí en Excel. claro que sí, claro, se puede hacer. Entonces yo puedo aquí, vuelvo y le digo acá libro, voy a decirle, vamos a mostrar lo que dice César. Lo que dice César es, por ejemplo, en este momento ustedes se dieron cuenta que yo creé una nueva hoja en Excel, una nueva página, entonces acá están las dos páginas. Yo podría llevarme o una, o podría llevarme las dos y decirle cárgueme las dos. ¿Sí? Voy a decir que las cargue. Y entonces él automáticamente, lo que pasa es que cada hoja la maneja como que, y en Power BI la va a manejar como una tabla. ¿Listo? Y entonces aquí también viene un tipcito con el tema entre Excel y Power BI. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Sí? ¿Sí vieron? Entonces cada una de las hojas que cargué, él la está manejando como una tabla independiente. Y acá viene el tip. El tip, uno de los primeros tips. Cuando trabajen en Excel y si tienen la oportunidad de trabajar el archivo antes en Excel, conviertan esto en tabla.
¿sí? Digamos que aquí no se dio, pero muchas veces viene la información tan desorganizada que vienen aquí campos X, ¿cierto? Y él asume y él los sube allá en Power BI y los sube totalmente desorganizados. Entonces, lo mejor, ya lo vamos a ver con un ejemplo más específico, pero a lo que me refiero es que estos datos conviértanlos en tabla, insertar tabla. No me voy a detener aquí mucho, pero es una gran ventaja. Miren la diferencia en subir los datos convertidos en tabla a subirlos normal. Pues vamos acá. Si quieren, eliminemos esto. Eliminar esto. Lo que nos va a pasar en el transcurso del curso es que quizás vamos a estar interactuando entre Excel y Power BI. Lo que pasa es que yo no me detengo mucho en Excel, pero hay algunos tipsitos que sí les puedo, que sí los podemos analizar. Es decir, por ejemplo, ese de la tabla. Entonces, esta tabla podríamos llamarla, por ejemplo, COVID-1. Teniendo los dos archivos, vamos a ver la diferencia grandísima. Vamos a llevarnos esto. Esto que estoy haciendo pasa en todo lado. Le pedimos, es que nosotros los de TICS a veces somos berriondos. Le pedimos la información a los de TICS y como sale exportada de la base de datos, nos la envían. ¿Sí? A veces ni siquiera la separan nada, y entonces por eso nos toca analizarla, transformarla. ¿Listo? Esto puede estar pasando en cualquier lado. Entonces me voy a ir otra vez a obtener datos del libro de Excel, ¿cierto? Voy a cargar mi pruebas PCR. Digo abrir. Entonces miren la diferencia. No sé si lo notaron ya. ¿Qué vemos acá? Que él detectó que ya hay una tabla, de hecho nos la está sugiriendo, es una tabla 1, bueno, esta no es una tabla, esta es una tabla sugerida, pero ¿se acuerdan la tabla que marcamos como COVID-1? Si yo la miro acá, miren cómo la está mostrando. Si yo miro la otra, miren lo que pasa. ¿Sí? Él asume que yo necesito todo esto, ¿cierto? Él asume que yo necesito todo esto, entonces me está mostrando cómo viene el archivo. Así me lo muestra Power BI. Y lo complicado, o bueno, no complicado, bueno, o no, sí complicado. Cuando yo lo cargo, él me va a crear para que lo vayamos teniendo en cuenta. Vamos a cargar estas dos, ¿listo? Van a ver la diferencia grande. COVID-1, ¿sí? Si yo le digo cargar, marqué estas dos y le digo cargar, bueno, una cosa es COVID-1 y otra cosa es como me lo muestra. Bueno, aquí, como no tengo datos al lado, esta es la misma tabla, pero bueno. Marco COVID-1 y marco la otra que la subimos sin marcarla, ¿cierto? Le voy a decir cargar. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia. Digamos, aquí no lo voy a anotar. Bueno, aquí se nota harto, ¿cierto? Me aparecen las acumuladas y la fecha. La fecha en formato de jerarquía. Ahora miren pruebas PCR. Me cargó acumulada, me cargó fecha, sumatoria de columnas, o sea que se volvió como loco, ¿cierto? Si yo hoy miro acá, en la vista de datos, si miro COVID-1, miren cómo le está mostrando, ¿sí? Si miro pruebas PCR, que es la otra hoja, miren lo que está mostrando. ¿Listo? Por acá está la información esa maluca que yo metí. ¿Vale? Entonces, esos son algunos de los tips. Es algo que debemos empezar a aprender a manejar. De pronto, transformar los datos. Si tengo la posibilidad de transformarlos, que es uno de los procesos grandes de la inteligencia de negocios y de Power BI, si tengo la posibilidad de transformarlos, me va a servir mucho para el trabajo que voy a hacer acá. Y pues claro, definitivamente transformar datos en Excel cuando no son muchos datos es mucho más fácil, lo vamos a ver, que transformarlos en Power BI. ¿Listo? Claro, hasta ahí, no sé si es un tema, se ve mejor cuando lo vamos haciendo en el transcurso de la hechura de los ejercicios, ¿vale? Pero ¿alguna duda de pronto aquí en este momento? Sonia, ¿bien? Ok, listo.
Son varias cosas, vamos a estar mirando varias cosas, vamos a estar, como les digo, de pronto pasando de Excel acá, algunos tipsitos interesantes para el manejo del Power BI. ¿Listo? Entonces, nada, yo no voy a trabajar con esta hoja, voy a eliminarla del modelo. ¿Cómo la eliminan? Hacen simplemente clic derecho, ¿sí? En nuestro panel de campos, sobre la hoja, sobre esa hoja que creó, y la eliminamos del modelo. Y nos pregunta que si la quiere eliminar. Digamos que ahorita no hay tanto problema porque como este modelo, este archivo no tiene un modelo de datos, es decir, si yo vengo aquí a mi modelo de datos, solo me aparece esta tabla y quizás antes de eliminarla me aparecía la otra tabla acá, ¿sí? Pero no estaban relacionadas, entonces no hay tanto problema en eliminarlo. Más adelante se van a dar cuenta que no es tan chévere eliminar porque se pierden muchas cosas. ¿Listo? Entonces ya importamos nuestro archivo de Excel. Otra característica adicional cuando ustedes lo tienen en tablas. ¿O qué pasa cuando importo archivos? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Miremos acá en el menú transformar datos, la configuración de orígenes de datos de este proyecto. Entonces, él me está diciendo que el orígenes de datos en el archivo actual es este. COVID-19, o sea, acumuladas COVID-19, ese es el archivo. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier actualización que sufra este archivo, ¿sí? Cualquier actualización que sufra este archivo se ve reflejado allá. Si quieren, miremoslo. Vamos a meter aquí un dato. Copiemos los 31 de enero del 2022. ¿Listo? Y que ese día se hicieron 20.000. ¿Qué pasa cuando yo tengo configurada la tabla? Él de una vez lo va metiendo como último registro. No lo voy a guardar todavía y vamos a ver qué hay en esta tabla COVID. Entonces aquí en mi lista de datos, ¿cierto? Voy a mirar COVID. Vamos a mirar qué último registro tiene. Sí, 609.771.40, ¿cierto? Y fechas tengo. ¿Cuál es la última fecha? 31 de diciembre del 2020. ¿Listo? Es la que tengo en este momento. Ahora, yo acabé de meter aquí un dato adicional, 31 de enero del 2022. Voy a guardar, es decir, miren lo que pasa. Aquí hay una opción de actualizar. Voy a decir actualizar datos. ¿Listo? Voy a mirar si se actualizó. Aquí está actualizando todavía. Voy a mirar mis datos. Nada, 31 de diciembre del 2020, ¿cierto? ¿Por qué pasó eso? Porque todavía no he guardado la información de acá. Entonces voy a guardar mi archivo Excel. Como sigue siendo el mismo origen, ¿cierto? Voy a decirle actualizar. Aquí, botón de actualizar. Clic en actualizar. Listo. Ya debió haber actualizado. Vamos a mirar nuestro menú de datos. Y si se dan cuenta, ya está el 31 de enero del 2022. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es muy importante que el origen de datos se mantenga. Si nuestro origen de datos se mantiene, esas actualizaciones que yo haga en el archivo de Excel se van a ver reflejadas aquí en mis visualizaciones y en mi trabajo, en el trabajo del proyecto. Muchas veces, ¿qué pasa? Resulta que este archivo, ¿dónde estoy? Acá. Este archivo está en esta carpeta que se llama Power BI Mayo módulo 1. Y resulta que esta carpeta está compartida y alguien vino y me cambió el nombre del archivo, ¿cierto? Si me cambia el nombre del archivo, no pierdo mi proyecto porque él guarda información, el dataset él lo guarda, ¿cierto? Mi proyecto de Power BI, él guarda el dataset, pero ya no me actualiza. ¿Sí me entienden? Es para que lo tengan en cuenta, ese tipo de cosas para que vayan revisando. A veces le dan a actualizar y no actualizó, sale un error. ¿Cómo cuál error? Miremoslo de una vez. Cerremos el archivo, ¿cierto? Así esté cerrado, yo le puedo decir actualizar y él actualiza. Se conecta y él actualiza.
siempre y cuando la ubicación y el nombre del archivo siga siendo él. Pero resulta que nosotros tenemos compartida esta carpeta y alguien dijo, no, pero es que ¿por qué le colocaron 1? Y llegó y vino acá y lo borró. Le cambió el nombre. ¿Listo? Ahora me vengo acá y le voy a decir actualizar. Oh, error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le cambiamos el origen de datos. Entonces, súper importante los orígenes de datos. Sobre todo cuando trabajo con archivos de Excel. Sobre todo cuando me conecto a una base de datos. De pronto me cambian la cadena de conexión a la base de datos, entonces ya pierdo la conexión a los datos. ¿Listo? Son algunos tipsitos para que los vayan teniendo en cuenta. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, yo acá sigo teniendo mi archivo de COVID. ¿Sí? Si yo voy aquí a datos, no me lo puedo actualizar, pero yo ya lo tengo cargado dentro de mi proyecto. Ya generó un nuevo dataset. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Claro, yo podría venir acá y transformar el origen de datos y decirle que ya no sea este. Entonces cambiémosle el origen. Esa es una opción. Después por Power Query vamos a mirar otra. ¿Listo? Y cerrar. ¿Listo? Y ahí está, volví a conectar. Eso lo hice porque yo sé que dentro del archivo pues es el mismo, la hoja que cargué es la misma. Eso tiene varias consideraciones. No es tan fácil como decir así voy a cambiar el origen. No, hay varias consideraciones para que tengan en cuenta. ¿Listo? Vale. Entonces, ahora sí a lo que vinimos. ¿Qué es lo que quiero yo hacer? Quiero visualizar esta tabla de acumulados. Lo quiero visualizar. Entonces, tengo varias opciones para visualizar. Podría utilizar gráfico de barras apiladas y eso es lo que ustedes ven acá. Una pregunta antes de continuar. ¿Alguien no ha manejado Excel dentro de este grupo? ¿No ha manejado Excel? Ok, todos han manejado Excel. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes acá? Entonces, ven los gráficos muy parecidos. Digo muy parecidos porque el manejo es un poco diferente. Ven los gráficos que utilizábamos en Excel cuando queríamos graficar. ¿Sí? Estos gráficos se utilizan dependiendo de lo que quiero visualizar. Entonces, dependiendo de qué y cuál es el tipo de información que tengo, que quiero visualizar, así mismo se utilizan los gráficos. Entonces, no es lo mismo utilizar el gráfico de barras apiladas para la información que está, por ejemplo, en esta tabla de COVID, que utilizar una torta, ¿sí? O utilizar un mapa, o utilizar una herramienta de KPI. Hay que saber en qué momento utilizar el gráfico, y eso es lo que ustedes, el tipo de gráfico, eso es lo que ustedes van a empezar a analizar. ¿Listo? Utilizar un gráfico es tan fácil como hacer clic sobre el botón del gráfico que necesitan. ¿Dónde encuentran los gráficos? Los gráficos, los diferentes gráficos están acá en el panel de visualizaciones. ¿Listo? Cuando ustedes pasan por encima sin hacer clic, entonces él les dice como el nombre. Yo les voy a decir, vamos a utilizar un gráfico de barras apiladas o vamos a utilizar un gráfico de columnas apiladas, ¿cierto? O vamos a hacer un gráfico de columnas agrupadas o un gráfico lineal de líneas, ¿cierto? O un gráfico de tortas, circular, bueno, nosotros lo conocemos como torta, un gráfico de anillos, un gráfico de dispersión. Son los tipos de gráficos que vamos a utilizar. Gráficos de mapas súper importantes, mapas coropléticos o mapas de formas. Este es un medidor súper chévere, tarjetas, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de visualizaciones normales que tiene Power BI. Sin embargo, si necesito otro tipo de visualizaciones, puedo obtenerlas. ¿De dónde? De acá. ¿Sí? Puedo importarlo de un objeto, o sea, alguien que hizo una visualización nueva, la puedo importar, o puedo obtener más objetos visuales. Eso lo vamos a ver más adelante, sin embargo, para que lo... Ok, aquí ya me pide que inicie sesión, para poder entrar ¿a dónde? A las herramientas y a las diferentes herramientas que tiene el Power BI en la página de ellos, ¿listo? Entonces no lo vamos a ver ahorita, no vamos a entrar allá. Vamos a hacer un ejercicio simple de visualización. Entonces, aquí está su panel de visualización. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es clic sobre el lienzo. Digamos, en este momento estamos acá, clic sobre el lienzo y hacen clic sobre sobre el gráfico que van a utilizar. Vamos a utilizar por lo menos este gráfico.
Vamos a usar este, gráfico de columnas apiladas. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría para este gráfico? Ojo, este gráfico, entonces, como les decía, solamente me permite o solamente me puedo mover dentro del lienzo. ¿Sí ven? No me puedo salir de la línea punteada. Profe, Y qué eso es pena, lo máximo. disculpa que te interrumpa, es que se me cortó la comunicación. ¿Puedes devolverte un poquito a donde estaba seleccionando el tipo de gráfico que vamos a trabajar? Qué pena, discúlpame. Ok, tranquilo. Entonces, acá en el panel de visualizaciones que escogen el tipo de gráfico. Para escogerlo simplemente les decía hacen clic sobre el lienzo, estamos sobre el lienzo, y hacemos un clic sobre el gráfico que queremos escoger, o el que vamos a necesitar. ¿Listo? Vamos a escoger en este caso el gráfico de columnas apiladas. Hacemos un clic y él nos lleva el gráfico a nuestro lienzo. Claro, yo puedo hacer lo que quiera con el gráfico. Este gráfico lo puedo desplazar haciendo que en la parte superior clic sostenido o en cualquier lado. Antes de que tenga datos, básicamente puedo hacer clic en cualquier lado y lo puedo colocar donde quiera dentro de mi lienzo, sin salirme de la línea punteada. Bueno, de hecho, él no los deja salir de la línea punteada. Lo otro que puedo hacer con este gráfico es como los objetos de Microsoft Office, si se dan cuenta los puntos de inserción que tiene. Entonces, desde este punto de inserción lo puedo agrandar. ¿Cómo lo agrando? Clic sostenido. Si lo quiero agrandar, ¿cómo es que se llama esto? Si lo quiero agrandar automáticamente ancho y alto, entonces lo cojo desde una esquina y me lo llevo. Si solamente lo quiero agrandar en lo ancho, pues desde un lado, desde el lateral, o si lo quiero agrandar a lo alto, entonces de lo alto. ¿Listo? Quiero agrandarlo en la misma medida, entonces lo agrando así. ¿Listo? Lo puedo. ¿Listo? Si necesito cambiar el gráfico, el tipo de gráfico, porque ya este no me sirve, lo marco y escojo otro tipo de gráfico. Si lo que necesito es insertar un nuevo gráfico, me paro. Si se dan cuenta que está marcado el gráfico, si lo que necesito es insertar un nuevo gráfico, hago clic sobre el lienzo, se pierde la marcación el gráfico e inserto un nuevo gráfico. ¿Vale? Ténganlo en cuenta porque muchas veces nos pasa que queremos insertar un nuevo gráfico, lo tenemos marcado y lo cambiamos. ¿Listo? Entonces vamos a dejar nuestro gráfico de barras apiladas. ¿Qué otra cosa necesito saber ahorita? Ahorita pronto nada, vamos a hacer solamente una visualización simple de esto. Entonces, estos gráficos funcionan. Profe, perdón. Cuéntame. Sí, perdóname. ¿Cómo se elimina el gráfico, el segundo gráfico que insertamos? Me quedé ahí. Ok. ¿Cómo eliminamos? Marcamos el objeto visual. Digamos, aquí está desmarcado, ¿cierto? Lo marcamos y oprime suprimir y ya, se eliminó. Ok, muchas gracias, profe. Listo. Entonces volvemos acá. Coloquemos en el lienzo nuestro gráfico. Vamos a agrandar un poco. Y entonces hay que empezar a ver cómo alimento este gráfico. Aquí lo que nos está pidiendo es, bueno, coloque mi información que yo la quiero mostrar. Entonces vamos a llevarnos qué información. Si se dan cuenta, entonces él tiene, como es un gráfico de barras apiladas, ¿sí? Los gráficos que por lo general manejamos, ellos tienen dos ejes, el eje X y el eje Y. Eso no cambió. Entonces, ¿qué quiero mostrar yo en el eje X? En el eje X quizás sería importante ver las columnas de las fechas, ¿cierto? Entonces aquí es donde empieza como la magia de Power BI. Y porque es como tan fácil graficar con ellos y porque todo el mundo lo quiere utilizar. Entonces tengo marcado el objeto visual, se habilitan, si se dan cuenta, se habilitaron entonces los datos, ¿cierto? Se habilitaron las opciones de datos de mi gráfico. Entonces ahora lo que tengo que hacer es escoger el dato de mi panel de campos que va a ser graficado. Es decir, yo quiero graficar en el eje X la fecha. Entonces, hago clic sostenido sobre la fecha y me la llevo al eje X. ¿Listo? Tranquilos, no se asusten, vamos a dejarlo así. ¿Qué me está mostrando? Nada. ¿Por qué no me está mostrando nada? Primero porque quizás no tengo datos en el eje Y.
Entonces, ¿qué me voy a llevar al eje Y? Entonces le voy a decir, no, pues muéstrame cómo se ha comportado por fechas el acumulado de las fechas. ¿Listo? Y aquí empezamos a graficar nuestra información. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa acá? Y aquí ya es un poco más de manejo de nuestro gráfico y es lo que tenemos que empezar a manejar. Las fechas, cuando están en formato de fecha, ellas se muestran como una jerarquía. Entonces, aquí en este momento me está mostrando la primera parte de la jerarquía, que sería, ¿qué? El año. Si yo no quiero que me muestre el año, entonces me puedo venir acá, ¿cierto? Y le quito el año. Entonces, ¿qué me está mostrando él? Por trimestre, que es la siguiente parte de la jerarquía. No, definitivamente no me sirve mirar por trimestre. Quiero verlo por meses. Entonces, quito el mes y acá ya me muestra por meses. Súper, ¿cierto? Y aquí él lo que está haciendo es que está sumando el total. Si ustedes se dan cuenta, él ya empezó a sumar, ¿qué? El valor acumulado por meses. Entonces, estos datos que están acá, aquí en estas columnas ya no los está mostrando. ¿Claro? ¿Cómo lo ven? Y así de fácil es traer datos a Power BI. Quizás no me quiero traer toda la fecha, entonces no quiero mostrar toda la fecha. Entonces en el eje X solamente quiero mostrar el mes. Entonces si se dan cuenta, en nuestro panel de campos, como el campo de fecha viene bien configurado y los datos de la fecha están bien, nos está mostrando como formato de fecha, entonces él me muestra la jerarquía. Y yo de la jerarquía me podría traer solo el mes. Muéstreme solo el mes, aquí el eje de campos, ¿sí? Para no estar molestando con mi gráfico. Entonces muéstreme por mes. ¿Sí ven? Más adelante vamos a ver cómo le coloco una leyenda a esto. Pero quizás los datos que tengo en esta tabla no son suficientes como para colocar una leyenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los datos que estoy analizando son muy sencillos, es decir, la cantidad de vacunas aplicadas en una fecha dada. Entonces aquí estoy graficando eso y él nos está colocando automáticamente un título. Entonces nos dice, estas son las acumuladas por mes. ¿Acumuladas de qué? Acumuladas es el título del eje Y por meses. Así de fácil es graficar, o empezar a graficar, perdón, sí, empezar a graficar. Lo que vamos a ver en la siguiente clase es cómo empezar a cambiar, por ejemplo, esto. Aumentar el tamaño de qué. Cambiar el formato, que es la siguiente pestaña. ¿Sí? Ponerlo en negrilla, cambiar el tipo de letra, quitar el título, colocarlo. ¿Listo? Son temas de formato. Lo más interesante es poder ubicar bien los datos que vamos a representar en la gráfica. Y eso lo hacemos en esta primera pestaña, en agregar datos a los objetos visuales. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señor. Sí, 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 señor. profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, eso básicamente es lo que les quería mostrar hoy. No, es como se dan cuenta, es mucha información, pero no es tan complicado. Simplemente lo vamos a seguir llevando. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es una presentación muy pequeña en las otras 2 sesiones que siguen, presentaciones pequeñas, simplemente como para saber en qué en qué va nuestro proyecto o qué va a ser el proyecto que vamos a utilizar y arrancamos directamente con el proyecto. Yo voy a estar llevando la guía o voy a estar haciendo el proyecto directamente sobre la herramienta. La idea es que ustedes me puedan seguir de pronto dentro de la clase. Si me pueden seguir dentro de la clase, chévere. Si no, no se preocupen. Es interesante también que pongan atención y después miren la grabación. ¿Listo? Pero así va a ser así va a ser nuestra presentación del curso. ¿Vale? Ahorita no vamos a guardar esto. Para cerrar Power BI simplemente hacemos clic acá. Si quieren guardarlo, guárdenlo. Si no, no hay ningún problema, ¿vale? Vamos a decirle que no guardar. Y ya se cerró. ¿Listo? Entonces creo que no los molesto más por hoy. Salimos o'clock a las 9. Espero que pasen un resto de día excelente y nada, nos vemos el martes, ¿listo? En un momento, yo creo que en 1 hora, 2 horas, subo la grabación para que la revisen también, ¿listo? Hoy no tenemos ningún trabajo, ningún taller,
Solo que revisen de pronto la presentación. Si tienen alguna duda, el martes la sacamos adelante. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención y su participación y nos vemos el martes. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Lo mismo para Que estén ustedes. bien. Hasta luego, fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Profe, Dime. una pregunta. Es que imagínate que